Durante más de 70 años, el dólar estadounidense ha sido el idioma universal del dinero. Pero en este momento, mientras lees esto, ese idioma está siendo reescrito. No por un evento dramático, no por una crisis súbita, sino por una transformación técnica, silenciosa, deliberada, que empezó hace años y que la mayoría de la gente no está viendo. En octubre de 2024, los BRICS anunciaron algo que los medios presentaron como una revolución monetaria instantánea. Una moneda digital respaldada por oro que cambiaría el comercio global de la noche a la mañana. Pero esa narrativa es falsa. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más sutil, mucho más estructural y, francamente, mucho más peligroso para el orden financiero existente. Porque no se trata de una moneda nueva. Se trata de construir los rieles técnicos para que el comercio internacional pueda funcionar sin dólares. Y esos rieles ya están siendo instalados. La pregunta no es si esto va a cambiar el mundo. La pregunta es cuánto tiempo tienes antes de que ese cambio te afecte directamente. Porque lo que los BRICS están construyendo no es solo una alternativa al dólar. Es una declaración de independencia financiera de todo el sistema que ha gobernado el planeta desde 1944. Y para entender por qué esto importa, necesitas comprender primero qué es exactamente lo que están construyendo, cómo funciona y qué significa para ti, tu dinero y el futuro del poder económico global. Empecemos por desmantelar el mito. Los titulares dijeron que los BRICS lanzaron una moneda digital revolucionaria que competiría directamente con el dólar. Eso no es exactamente cierto. Lo que los BRICS han desarrollado es algo técnicamente más preciso y estratégicamente más inteligente. Un sistema de liquidación digital multicapa diseñado para permitir que los países comercien entre sí sin necesitar dólares como intermediario. No es una moneda única, que reemplazará al yuan, la rupia o el real. Es una infraestructura que conecta esas monedas directamente entre sí, evitando por completo el sistema bancario occidental. La arquitectura tiene tres componentes principales. Primero, la unidad. Una unidad de cuenta digital respaldada 40% por oro físico y 60% por una cesta de las monedas nacionales de los BRICS. Segundo, BRICS Pay, una plataforma de pagos digitales que permite transacciones instantáneas entre ciudadanos y empresas de los países miembros usando sus propias monedas locales. Y tercero, mBridge, el sistema de liquidación interbancaria basado en tecnología blockchain que permite a los bancos centrales transferir valor directamente entre ellos sin intermediarios occidentales. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de un plan más amplio. La unidad proporciona estabilidad y confianza. El oro le da un ancla tangible que ningún gobierno puede manipular arbitrariamente. La cesta de monedas le da exposición al crecimiento económico combinado de los países BRICS. BRICS Pay maneja el comercio minorista y las transacciones cotidianas. Es la capa visible para consumidores y pequeñas empresas. Y mBridge es el sistema nervioso invisible que conecta a los bancos centrales, el nivel donde se liquidan las grandes transacciones comerciales entre naciones. Juntos, forman un ecosistema financiero completo que técnicamente no necesita tocar el sistema bancario occidental en ningún punto. No necesita bancos corresponsales en Nueva York. No necesita mensajes SWIFT. No necesita que un banco estadounidense autorice la transacción. Es peer-to-peer a nivel de banco central, lo que significa que es inmune a sanciones, congelamientos de activos o cualquier otra forma de presión financiera que Occidente pueda ejercer. Y aquí está lo crítico.
Esto no es teoría, no es una propuesta, es operativo. BRICS-Pay ya está procesando transacciones reales. En octubre de 2024 se presentó un prototipo funcional en Moscú durante una cumbre técnica que marcó un hito importante. MBridge ya ha liquidado más de 55.000 millones de dólares en pagos transfronterizos con 4.047 transacciones procesadas hasta noviembre de 2025. La unidad está en fase de pruebas avanzadas con múltiples bancos centrales participantes. El sistema existe, funciona y está creciendo. Pero para entender por qué los BRICS decidieron construir todo esto, necesitas comprender contra qué están construyendo. Necesitas entender cómo funciona realmente el dominio del dólar y por qué representa tanto poder como vulnerabilidad para cualquier país que no sea Estados Unidos. Y esa historia no comienza con los BRICS. Comienza hace 80 años, en una pequeña ciudad de montaña en New Hampshire, donde 44 naciones se reunieron para rediseñar el sistema monetario global después de la Segunda Guerra Mundial. Bretton Woods, New Hampshire, julio de 1944. El mundo acababa de salir de la guerra más destructiva de la historia humana. Las economías estaban destrozadas. Las monedas no valían nada. El comercio internacional había colapsado. Y los líderes económicos del mundo sabían que necesitaban crear un nuevo sistema que pudiera prevenir el tipo de caos monetario que había contribuido a la Gran Depresión y eventualmente a la guerra. La solución que diseñaron fue elegante en su simplicidad. Todas las monedas principales se fijarían al dólar estadounidense a tipos de cambio fijos. Y el dólar estadounidense, a su vez, estaría respaldado por oro a razón de menos $35 por onza Troy. Estados Unidos prometió que cualquier gobierno extranjero podría canjear sus dólares por oro físico en cualquier momento. Esto convirtió al dólar en tan bueno como el oro, pero mucho más conveniente para el comercio. Podías enviar un telegrama autorizando el pago en dólares. No podías enviar un telegrama con oro físico. El sistema funcionó brillantemente durante casi 3 décadas. Proporcionó estabilidad monetaria. Facilitó el comercio. Permitió la reconstrucción de Europa y Japón. Pero contenía una contradicción fundamental que eventualmente lo destruiría. Un economista belga-estadounidense, llamado Robert Triffin, identificó el problema ya en 1959. Lo que descubrió ahora se conoce como el dilema de Triffin, y es la paradoja más importante en finanzas internacionales que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Funciona así. Si el dólar es la moneda de reserva global, entonces el mundo necesita un suministro constante de dólares para comerciar. Pero la única manera de que Estados Unidos pueda proporcionar esos dólares al mundo es gastando más de lo que gana, es decir, teniendo déficits comerciales, exportando más dólares de los que importa. Pero esos mismos déficits, con el tiempo, erosionan la confianza en el valor del dólar. Porque si Estados Unidos está enviando más dólares al extranjero de los que oro tiene para respaldarlos, eventualmente alguien va a pedir oro y no va a haber suficiente. Es un círculo vicioso perfecto e irresolvible. Si Estados Unidos detiene los déficits para proteger el dólar, el mundo se queda sin liquidez y el comercio global se paraliza. Pero si Estados Unidos continúa con los déficits para mantener el comercio fluyendo, eventualmente la confianza en el dólar colapsa. Triffin predijo que el sistema de Bretton Woods estaba condenado. Y tenía razón. Para finales de los años 60, Estados Unidos había impreso tantos dólares para financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales domésticos que había significativamente más dólares circulando en el mundo que oro en Fort Knox para respaldarlos. Los países extranjeros empezaron a sospechar.
Francia, bajo el presidente Charles de Gaulle, comenzó a exigir oro real a cambio de sus dólares. En 1965, de Gaulle pronunció un discurso famoso criticando lo que llamó el privilegio exorbitante de Estados Unidos. La capacidad de imprimir dinero y comprar activos reales en todo el mundo, simplemente porque su moneda era la reserva global. En 1971, el presidente francés Georges Pompidou literalmente envió un buque de guerra francés a Nueva York para recoger el oro de Francia y llevarlo de regreso a París. Fue una declaración política tanto como una transacción financiera, y forzó la mano del presidente estadounidense Richard Nixon. El 15 de agosto de 1971, Nixon hizo un anuncio en cadena nacional que cambió el sistema monetario global para siempre. Estados Unidos cerraría la ventana del oro. Ya no convertiría dólares a oro. El sistema de Bretton Woods había muerto. Pero aquí está la parte que debes entender. El dilema de Triffin no desapareció cuando Nixon cerró la ventana del oro. El problema fundamental todavía existe hoy. Estados Unidos todavía debe proveer dólares al mundo, lo que significa tener déficits comerciales masivos año tras año. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos actualmente supera el $1 billón anuales. Esa salida continua de dólares es lo que mantiene lubricado el sistema de comercio global. Pero también significa que Estados Unidos está acumulando deuda externa y vendiendo activos nacionales a extranjeros a un ritmo cada vez mayor. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque después del colapso de Bretton Woods, Estados Unidos enfrentó una crisis existencial. Si el dólar ya no estaba respaldado por oro, ¿qué lo respaldaría? ¿Por qué el mundo seguiría usando dólares? La respuesta llegó a través de una serie de acuerdos secretos con Arabia Saudita que redefinieron completamente el sistema financiero global. Y todo comenzó con una crisis energética. En octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kippur, los países árabes productores de petróleo declararon un embargo petrolero contra Estados Unidos y otros países que apoyaban a Israel. El precio del petróleo se cuadruplicó casi de la noche a la mañana. Las gasolineras se quedaron sin combustible. Las filas se extendían por kilómetros. La economía estadounidense entró en pánico. Fue el primer shock petrolero moderno y demostró algo aterrador. El petróleo era poder y Medio Oriente lo controlaba. Pero la administración de Nixon, incluso en medio del escándalo de Watergate, vio una oportunidad. En 1974, el secretario del Tesoro William Simon viajó secretamente a Arabia Saudita con una propuesta. Estados Unidos ayudaría a proteger militarmente al reino saudí y proporcionaría armas avanzadas. A cambio, Arabia Saudita aceptaría dos cosas. Primero, vendería su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Y segundo, reciclaría sus ganancias petroleras comprando bonos del Tesoro estadounidense. El acuerdo se cerró. Y en 1975, Arabia Saudita convenció al resto de la OPEP para que adoptara el mismo arreglo. Todas las exportaciones de petróleo de la OPEP se cotizarían en dólares. Todos los excedentes se reinvertirían en activos estadounidenses. Nació el sistema del petrodólar, y con él, una nueva era de dominio financiero estadounidense. La lógica era brillante. El petróleo es la mercancía más comerciada del mundo. Cada economía lo necesita. Cada país debe comprarlo. Y si todo el petróleo se vende en dólares, entonces cada país del mundo necesita mantener reservas de dólares solo para poder comprar energía. Esto crea una demanda global estructural y permanente de dólares estadounidenses que no tienen nada que ver con la economía estadounidense en sí. No importa si Estados Unidos tiene déficits o superávits. No importa si la inflación estadounidense es alta o baja. Mientras el petróleo se venda en dólares, el mundo necesitará dólares.
y esa demanda estructural hace posible algo extraordinario. Permite a Estados Unidos pedir prestado cantidades masivas de dinero a tasas de interés artificialmente bajas. Porque los países exportadores de petróleo están inundados de dólares que necesitan invertir en algún lugar. Y los bonos del Tesoro estadounidense son el activo más líquido y seguro denominado en dólares. Así que los petrodólares fluyen de vuelta a Estados Unidos, financiando el déficit gubernamental estadounidense, manteniendo bajas las tasas de interés y permitiendo que Estados Unidos gaste mucho más de lo que recauda en impuestos sin enfrentar una crisis de deuda. Este mecanismo de reciclaje de petrodólares se convirtió en uno de los pilares invisibles del poder estadounidense. Arabia Saudita y otros estados del Golfo acumularon billones de dólares en activos estadounidenses a lo largo de las décadas. Sus fondos soberanos se convirtieron en inversores principales en Wall Street, bienes raíces estadounidenses e infraestructura occidental. Estados Unidos proporcionó seguridad militar. Los saudíes proporcionaron estabilidad financiera. Fue una simbiosis perfecta que duró 50 años. Pero ese sistema ahora está colapsando. Y no por alguna teoría conspirativa sobre un acuerdo secreto que expiró. Está colapsando porque las realidades geopolíticas y económicas que lo sostuvieron durante medio siglo han cambiado fundamentalmente. En enero de 2023, el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, dijo públicamente en Davos que el reino está abierto a comerciar en monedas distintas al dólar. Euros, yuanes, riyales. Está todo sobre la mesa. Esa declaración fue un terremoto financiero. Arabia Saudita ha sido el pilar central del sistema del petrodólar durante 50 años. Si Arabia Saudita empieza a aceptar otras monedas para petróleo, todo el sistema se desmorona. Y no están solos. Rusia ya vende su petróleo y gas en rublos y yuanes. Irán acepta pagos en monedas no occidentales. Venezuela ha explorado alternativas. Incluso los Emiratos Árabes Unidos están diversificando. En junio de 2024, Arabia Saudita se unió a la plataforma M-Bridge de monedas digitales de bancos centrales transfronterizas, facilitando transacciones de bajo costo en yuanes para exportaciones de petróleo a China. El sistema del petrodólar está muriendo. Lentamente, pero inexorablemente. Y su muerte elimina uno de los dos pilares que sostienen el dominio global del dólar. Pero hay un segundo, pilar igualmente importante, igualmente poderoso y ahora igualmente amenazado. Se llama SWIFT. SWIFT significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es una red de mensajería que conecta a más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países. Cuando un banco en Brasil necesita enviarle dinero a un banco en Japón, SWIFT es el sistema que transmite de manera segura las instrucciones. Procesa más de 42 millones de mensajes de pago cada día. Es el sistema nervioso del comercio internacional. Y aquí está la parte crítica. SWIFT no es neutral. Está dominado por Occidente. Su junta directiva está compuesta principalmente por bancos estadounidenses y europeos. Y eso significa que SWIFT puede ser armado. Si Estados Unidos quiere castigar a un país, no necesita enviar tropas. Solo necesita expulsarlo de SWIFT. Sin acceso a SWIFT, un país no puede realizar transacciones internacionales con el resto del sistema financiero global. Se convierte en un paria económico. En febrero de 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos hicieron algo sin precedentes. Expulsaron a varios bancos rusos de SWIFT. De repente, esas instituciones no podían enviar ni recibir pagos internacionales. No podían liquidar comercio. No podían acceder a los mercados globales. Fue una bomba nuclear financiera. Pero no fue la primera vez. En 2012, instituciones financieras iraníes fueron cortadas de SWIFT
debido a su programa nuclear. Hasta ese punto, SWIFT había sido visto como un sistema técnico neutral, una utilidad global que facilitaba el comercio sin importar la política. Pero las exclusiones de Irán y luego Rusia cambiaron fundamentalmente esa percepción. Demostraron que SWIFT era un arma, y si podía ser usado contra Rusia, una potencia nuclear del G20, podía ser usado contra cualquiera. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Esa fue la llamada de atención para el resto del mundo. Arabia Saudita observó. China observó. India observó. Brasil observó. Sudáfrica observó. Y todos pensaron lo mismo. Somos vulnerables. Si alguna vez tenemos un desacuerdo serio con Washington, podríamos ser cortados del sistema financiero global de la noche a la mañana. Encontrar una alternativa pasó de ser una discusión académica a una prioridad urgente de seguridad nacional. Pero aquí está lo que hace que las sanciones a Rusia sean especialmente significativas. No fue solo la exclusión de SWIFT, fue el congelamiento de las reservas de divisas. Más de 300.000 millones de dólares de las reservas de Rusia, dinero que el Banco Central ruso había acumulado durante décadas, fueron simplemente bloqueados, congelados, hechos inaccesibles. 210.000 millones de euros estaban en Europa, principalmente en Euroclear, en Bélgica. Estados Unidos controlaba solo unos 5.000 millones, pero el efecto fue el mismo. Rusia ya no podía tocar su propio dinero. Piensa en las implicaciones. Durante décadas, a los países se les dijo que mantener reservas en dólares y euros era la decisión prudente y segura. Que los bonos del Tesoro estadounidense eran el activo más seguro del planeta. Que el sistema bancario occidental era estable, confiable, neutral. Pero las sanciones a Rusia demostraron que nada de eso era cierto. Tus reservas solo son tuyas, mientras tu política exterior agrade a Washington y Bruselas. Cruza la línea equivocada y tu riqueza nacional desaparece. Este fue el momento de claridad absoluta para el resto del mundo. No se trataba de si Rusia tenía razón o estaba equivocada en Ucrania. Se trataba de la vulnerabilidad estructural de almacenar tu riqueza nacional en un sistema controlado por alguien más. Y si le podía pasar a Rusia, una superpotencia nuclear con un ejército masivo, le podía pasar a cualquiera. China aprendió la lección. India aprendió la lección. Arabia Saudita aprendió la lección y decidieron actuar. No con una guerra comercial abierta, no con una confrontación dramática, sino construyendo calladamente alternativas. Sistemas paralelos, rieles financieros que no dependieran de SWIFT, del dólar o de la buena voluntad de Washington. Y el resultado de esa construcción es lo que ahora vemos desplegándose: el ecosistema financiero BRICS. Empecemos con el componente más visible, BRICS Pay. Es una plataforma de pagos digitales que permite a ciudadanos y empresas de los países BRICS realizar transacciones directamente entre sí usando sus monedas locales, sin necesidad de convertir a dólares como intermediario. Funciona mediante códigos QR, billeteras digitales y aplicaciones móviles. Puedes estar en Brasil y pagarle a un proveedor en India escaneando un código. Tu banco en Brasil debita reales. El banco en India acredita rupias. No hay banco corresponsal en Nueva York. No hay conversión a dólares. No hay tarifas de SWIFT. El sistema ya está operativo en fase piloto. Se probó durante la cumbre BRICS de 2024 en Kazán, Rusia, donde miles de participantes usaron BRICS Pay para compras cotidianas.
Los resultados fueron prometedores. Las transacciones se liquidaron instantáneamente. Los costos fueron mínimos. Y lo más importante, funcionó sin tocar la infraestructura bancaria occidental. Desde marzo de 2024, el grupo BRICS comenzó a planificar esta red de pagos digitales impulsada por criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales. Pero BRICS Pay es solo la capa de consumo. Para el comercio mayorista entre empresas grandes y gobiernos, necesitas algo más robusto. Necesitas un sistema que pueda manejar transacciones de cientos de millones de dólares con liquidación instantánea y seguridad absoluta. Ahí es donde entra mBridge. mBridge es técnicamente fascinante. Es una plataforma basada en blockchain que permite a los bancos centrales transferir monedas digitales directamente entre sí sin intermediarios. No es un sistema de mensajería como SWIFT. Es un sistema de liquidación completo. Mueve valor real, no solo instrucciones. Y opera en una blockchain híbrida que combina la transparencia de los sistemas públicos con el control de los sistemas privados. El proyecto comenzó en 2019 como una colaboración entre el Banco de Tailandia y la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Lo llamaron Intanon Lion Rock. El objetivo era simple: crear un sistema donde el baht tailandés y el dólar de Hong Kong pudieran liquidarse directamente, sin usar dólares estadounidenses como moneda puente. Las pruebas iniciales fueron exitosas. Lograron reducir los costos de transacción entre 50 y 70%, y las liquidaciones fueron instantáneas. En 2021, el proyecto se expandió. El Banco Popular de China se unió. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos se unió. El Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, también participó. El proyecto fue renombrado mBridge y entró en fase piloto con transacciones reales entre bancos comerciales. En junio de 2024, la plataforma alcanzó su etapa de producto mínimo viable, lo que significa que puede procesar transacciones de valor real y es compatible con la máquina virtual de Ethereum, un entorno virtual descentralizado que ejecuta código de manera consistente y segura. Los números son asombrosos. Para noviembre de 2025, mBridge había procesado 4.047 transacciones con un volumen total de más de 55.000 millones de dólares. Eso representa un aumento de casi 2.500 veces desde la fase piloto temprana en 2022, cuando solo había procesado 160 transacciones por un total de 22 millones de dólares. El yuan digital de China, el ECNY, representa aproximadamente el 95% del volumen de liquidación en mBridge. Pero aquí está lo más significativo. Más de 30 bancos centrales están participando como observadores. No solo países BRICS. Francia está observando. Italia está observando. Corea del Sur está observando. Australia está observando. Brasil, Chile, Egipto, Malasia, Turquía, India. Incluso el Banco Central Europeo está observando. ¿Por qué? Porque saben que este es el futuro. Saben que las transacciones transfronterizas instantáneas, sin intermediarios, son técnicamente superiores al sistema actual. Y quieren estar listos cuando el cambio acelere. Y luego, en octubre de 2024, sucedió algo extraordinario. El Banco de Pagos Internacionales se retiró del proyecto. El director general del BPINDO, Agustín Carstens, explicó que querían distanciar al BPIN de la especulación de que mBridge podría ser usado para evadir sanciones. Dijo que mBridge no era el puente BRICS y que no podía ser usado por países sancionados. Pero el daño ya estaba hecho. O más precisamente, la oportunidad ya había sido creada. Porque con el BPI fuera, la gobernanza de mBridge fue transferida completamente a los bancos centrales participantes: China, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Hong Kong. Países que tienen todo el incentivo para construir un sistema
que opere fuera del control occidental. Y ahora lo controlan directamente. La diferencia entre SWIFT y mBridge es fundamental y no puede ser exagerada. SWIFT es un sistema de mensajería. Transmite instrucciones entre bancos, pero no mueve dinero real. El dinero todavía se mueve a través de sistemas de compensación como chips en Estados Unidos, que están bajo supervisión del gobierno estadounidense y pueden ser controlados. mBridge, por otro lado, es un sistema de liquidación completo. Mueve valor directamente entre bancos centrales usando monedas digitales. No hay intermediarios. No hay puntos de estrangulamiento. Es peer-to-peer, instantáneo y completamente inmune a sanciones occidentales. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Durante décadas, si querías hacer comercio internacional a gran escala, necesitabas acceso al sistema bancario occidental. Necesitabas cuentas corresponsales en bancos estadounidenses o europeos. Necesitabas poder enviar mensajes SWIFT. Y todo eso significaba que estabas sujeto a las reglas, regulaciones y caprichos políticos de Washington y Bruselas. Pero mBridge cambia el cálculo fundamental. Ahora, si eres China y quieres comprar petróleo de Arabia Saudita, puedes transferir yuanes digitales directamente al Banco Central Saudí, que los convierte instantáneamente a riyales digitales. No hay dólares involucrados. No hay bancos estadounidenses involucrados. No hay punto en el proceso donde Estados Unidos pueda intervenir, bloquear o sancionar la transacción. Y esto no es hipotético. Ya está sucediendo. Mira el comercio entre Rusia y China. Hoy, en febrero de 2026, aproximadamente el 95% de todo el comercio bilateral entre estas dos potencias económicas se realiza sin usar un solo dólar estadounidense. 0. Liquidan en rublos y yuanes directamente. Según el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, 99.1% de todas las liquidaciones comerciales entre Rusia y China se realizan en monedas nacionales. El comercio bilateral alcanzó 244.8 mil millones de dólares en 2024. Y dentro de ese total, 19.14 mil millones de dólares en pagos de petróleo crudo se liquidaron en yuanes en 2025. Pero la desdolarización no se limita solo a Rusia y China. Es un fenómeno global que está ganando momentum acelerado. 11 países miembros de la Comunidad de Estados Independientes, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, han iniciado un proceso para reducir drásticamente el uso del dólar en sus transacciones transfronterizas. El presidente Putin reportó que el uso de monedas nacionales en pagos entre los miembros de la CEI ya supera el 85%. En América Latina, Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país de la región en lanzar un proceso formal de desdolarización. El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, presentó medidas orientadas a fomentar la confianza en el peso uruguayo, incluyendo mayores exigencias de capital a los bancos que otorguen préstamos en dólares a empresas que no operan en comercio exterior. India ha avanzado agresivamente en acuerdos comerciales usando la rupia. Más de 25 países ahora aceptan la rupia india en transacciones comerciales bilaterales, un cambio estructural que habría sido impensable hace 5 años. Este es el modelo que los BRICS están replicando y expandiendo. No esperaron a que existiera un sistema perfecto. Construyeron soluciones pragmáticas con la tecnología disponible. Y ahora están formalizando esas soluciones en una infraestructura permanente que cualquier país puede usar. Pero hay un tercer componente en esta arquitectura financiera que es quizás el más estratégico de todos: la unidad. Y para entender su importancia, necesitas comprender el rol único que juega el oro en todo este sistema.
El 8 de diciembre de 2025, investigadores del Instituto Internacional de Investigación de Sistemas Avanzados, conocido como IRIAS, lanzaron un piloto para probar esta unidad de liquidación anclada al oro dentro del bloque BRICS. En noviembre de 2025, IRIAS anunció formalmente la iniciativa de construir este token de liquidación basado en blockchain utilizando la red Cardano. La unidad no es dinero que puedas gastar. No es una moneda que circule entre consumidores. Es una unidad de liquidación diseñada para facilitar el comercio entre bancos centrales. Piénsala como una moneda de reserva sintética, similar a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, pero con una diferencia crucial. Está respaldada por activos tangibles, no solo por promesas de gobiernos. La estructura es 40% oro físico y 60% una cesta ponderada de las monedas nacionales de los BRICS: yuan chino, rupia india, rublo ruso, real brasileño, rand sudafricano y potencialmente otras monedas a medida que más países se unan. Este diseño no es accidental. Es la respuesta directa a los dos mayores temores que cualquier país tiene sobre una nueva moneda: estabilidad y soberanía. El oro proporciona el ancla. Es algo tangible, algo que ha mantenido valor durante 5.000 años de historia humana, algo en lo que todo el planeta confía instintivamente sin importar la política. No puede ser impreso. No puede ser manipulado por un banco central. No puede ser congelado por un gobierno extranjero. Es el activo neutral definitivo. La cesta de monedas nacionales proporciona el crecimiento potencial y la conexión al mundo real. Representa la capacidad manufacturera de los países BRICS, sus recursos naturales, sus mercados de consumo en expansión, su Producto Interno Bruto combinado de más de 28 billones de dólares. A medida que esas economías crecen, el valor de la cesta aumenta. El prototipo utiliza un ajuste diario de la ponderación 40-60 entre oro y monedas BRICS. Pero aquí está la parte realmente inteligente. La unidad no reemplaza las monedas nacionales. No amenaza la soberanía monetaria de ningún país miembro. China no está renunciando al control del yuan. India no está renunciando a la rupia. Todos mantienen el control completo de sus políticas monetarias domésticas. La unidad simplemente proporciona una capa neutral de liquidación que se asienta encima de esas monedas nacionales, permitiéndoles comerciar entre sí sin depender del dólar como intermediario. Y el respaldo de oro es lo que hace que todo el sistema sea creíble. Porque después de las sanciones a Rusia, quedó perfectamente claro que cualquier activo que mantengas en el sistema bancario occidental puede ser congelado. Los bonos del Tesoro estadounidense pueden ser congelados. Los euros en bancos europeos pueden ser congelados. Pero el oro físico almacenado en tu propia bóveda no puede ser congelado. No puede ser sancionado. No desaparece porque Washington decida que no le gusta tu política exterior. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante para los inversores individuales. Porque la unidad, si tiene éxito, creará una demanda estructural masiva de oro físico. 40% de su respaldo debe ser oro. Y a medida que más comercio se liquide en unidades, más oro necesitarán los bancos centrales BRICS para mantener ese respaldo del 40%. Ya estamos viendo las primeras señales. Los bancos centrales compraron 863 toneladas de oro en 2025, según el Consejo Mundial del Oro. Eso es una disminución respecto a las 1.092 toneladas de 2024, pero sigue siendo significativamente superior al promedio histórico de 473 toneladas entre 2010 y 2021. Polonia fue el mayor comprador por segundo año consecutivo, agregando 102 toneladas. Kazajistán aumentó sus tenencias en 57 toneladas, el nivel mínimo de más alto desde 1993.
Brasil reingresó al mercado después de 4 años, comprando 43 toneladas. Y estos no son movimientos aleatorios. Son decisiones estratégicas coordinadas. Polonia no compró 102 toneladas de oro porque le preocupara la inflación doméstica. Kazajistán no compró 57 toneladas por diversificación de cartera tradicional. Brasil no regresó al mercado del oro después de 4 años por coincidencia. Están comprando oro porque están preparándose para un sistema financiero global donde el oro juega un rol central en la liquidación del comercio internacional. Y el precio está respondiendo. El oro alcanzó más de 50 máximos históricos en 2025 y subió más del 60%. Morgan Stanley revisó su pronóstico de oro para 2026 al alza a $4.400 por onza. JP Morgan proyecta que los precios del oro alcancen los $5.000 por onza a finales de 2026. El 8 de octubre de 2025, el oro marcó un récord histórico superando los $4.000 por onza, mientras que la plata escaló a un máximo de 4 décadas con un avance del 140%. Pero aquí está lo más significativo. Por primera vez desde 1996, el oro ahora representa una mayor participación de las reservas de los bancos centrales que los bonos del Tesoro estadounidense. Lee esa oración de nuevo. Durante casi 30 años, los bancos centrales mantuvieron más de su riqueza en deuda gubernamental estadounidense que en oro. Esa tendencia acaba de revertirse. Es una señal poderosa de confianza, decreciente en el sistema financiero basado en el dólar y confianza creciente en el oro como reserva de valor a largo plazo. Los datos del Fondo Monetario Internacional confirman esta tendencia estructural. La cuota del dólar estadounidense en las reservas de divisas asignadas ha extendido un declive de 2 décadas, cayendo a 57.7% en 2025. Lo que representa una disminución del 12.2% desde 2015. Y aquí está lo revelador. Esta reducción en la cuota del dólar no se ha visto compensada por aumentos significativos en las participaciones de otras monedas de reserva tradicionales, como el euro, el yen o la libra esterlina. En cambio, los bancos centrales están diversificando hacia oro y en menor medida hacia el yuan chino. El yuan renminbi representa solo 2.12% de las reservas de divisas asignadas en el segundo trimestre de 2025, muy por debajo del peso económico de China. Pero esta cifra subestima dramáticamente el papel creciente del yuan en el comercio internacional. El yuan ahora es la segunda moneda más utilizada en finanzas comerciales a nivel global, representando el 6% de las transacciones comerciales internacionales en diciembre de 2024, un aumento desde el promedio de 4.8% en 2023. La participación del yuan en el comercio de divisas global alcanzó el 8.5% en septiembre de 2025, reforzando su papel como la moneda principal de liquidación de BRICS. Y aquí es donde la estrategia china se vuelve verdaderamente sofisticada. China no está tratando de reemplazar al dólar de la noche a la mañana. Está construyendo una internacionalización selectiva del yuan, priorizando el uso basado en el comercio sobre la liberalización completa de la cuenta de capital. En mayo de 2025, la Bolsa de Futuros de Shanghái propuso abrir futuros de divisas domésticas a inversores y corredores extranjeros, ofreciendo herramientas en tierra para cubrir la exposición al yuan. En junio de 2025, CIPS lanzó un servicio piloto para procesar cartas de crédito internacionales, expandiendo su funcionalidad en finanzas comerciales y reduciendo aún más la dependencia de intermediarios financieros dominados por Occidente. China ha establecido un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghái, diseñado para promover la adopción transfronteriza de la moneda digital del Banco Central chino, al agilizar las transacciones y reducir la dependencia de sistemas basados en dólares.
La expansión de CIPS a centros offshore en África, Medio Oriente y Asia Central refuerza el impulso de China para construir una alternativa a SWIFT y extender el alcance del yuan a través de corredores financieros emergentes en el sur global. El Banco Popular de China ha firmado acuerdos bilaterales de intercambio de divisas con más de 40 bancos centrales o autoridades monetarias extranjeras hasta febrero de 2025, con 31 en vigor, ascendiendo a alrededor de 4.31 billones de yuanes. Algunos de 1982. Estos acuerdos fueron utilizados por las autoridades contrapartes, como Argentina y Rusia, para satisfacer sus necesidades de financiamiento internacional cuando fueron cortados de otros fondos internacionales. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Pero hay otro componente crucial del ecosistema BRICS que merece atención especial: el nuevo Banco de Desarrollo. Establecido en 2014 durante la sexta cumbre BRICS en Fortaleza, Brasil, y completamente operativo desde 2016, el NDB fue creado específicamente para movilizar recursos para infraestructura y proyectos de desarrollo sostenible en países en desarrollo. Su capital autorizado inicial fue de $100.000 millones, con $50.000 millones en capital suscrito inicialmente, distribuido equitativamente entre los 5 miembros fundadores. El banco tiene su sede en Shanghái, China, y ha sido presidido desde 2023 por Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Para finales de 2024, el NDB había aprobado financiamiento por un total de $39.000 millones. Para septiembre de 2025, ese número había crecido a casi $28.000 millones en 92 proyectos en 6 países miembros. La cartera activa de Brasil en el NDBE es de aproximadamente $5.000 millones en proyectos de infraestructura sostenible, programas de apoyo al ingreso de emergencia, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático, saneamiento básico y energía renovable. Lo que hace que el nuevo Banco de Desarrollo sea estratégicamente significativo no es solo el volumen de financiamiento que proporciona, aunque eso es importante, es cómo proporciona ese financiamiento. A diferencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que históricamente han impuesto condiciones políticas estrictas a sus préstamos, condiciones que a menudo exigen reformas de libre mercado, austeridad fiscal y privatizaciones, el NDB se distingue por su enfoque no condicionado. No impone las condicionalidades típicas de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Según expertos, el banco es conocido por su agilidad en el otorgamiento de préstamos y su enfoque en proyectos que promueven el desarrollo verde y la inclusión social. Esta diferencia fundamental hace que el financiamiento del NDBE sea políticamente menos costoso para los gobiernos receptores. Pueden aceptar préstamos para infraestructura sin tener que implementar reformas estructurales impuestas externamente que podrían ser impopulares domésticamente. La membresía del banco se ha expandido significativamente. Entre 2021 y 2023, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y Egipto se unieron. Uruguay y Argelia están actualmente en proceso de adhesión. En marzo de 2025, Indonesia anunció que se uniría al NDB y propuso 77 proyectos para financiamiento. Esta expansión no es accidental. Es parte de una estrategia más amplia para posicionar al NDB como un jugador clave en el sistema financiero internacional, uno que opera fuera del control directo de Washington o Bruselas. Y aquí está la parte realmente innovadora. El banco está desarrollando un mecanismo de garantía multilateral BRICS, modelado en parte según MIGA, el brazo de garantías del Grupo del Banco Mundial. Este instrumento usaría el balance del banco para reducir el riesgo de la inversión privada en economías miembros,
multiplicando cada dólar de garantías en varios dólares de capital movilizado. Las garantías no son simplemente ajustes técnicos. Son tecnologías políticas que socializan el riesgo y estandarizan normas de proyectos transfronterizos. Si se implementa con escala bajo la presidencia brasileña de BRICS en 2025, tal plataforma podría anclar una cartera paralela de acuerdos de infraestructura y clima cuya supervisión ocurra en Shanghái, Brasilia o Johannesburgo, en lugar de Washington. Pero necesitamos ser realistas sobre las limitaciones. Entre 2016 y 2023, el NDB otorgó préstamos significativamente menores que instituciones establecidas. El Banco Mundial otorgó aproximadamente 346.000 millones de dólares en nuevos préstamos durante ese periodo. El Banco Asiático de Desarrollo otorgó 178.000 millones. El NDB otorgó 32.800 millones. China, a través de sus propios bancos estatales, otorgó entre 600.000 millones y 900.000 millones de dólares, 20 a 30 veces más que el NDB. Esto revela algo importante sobre la estrategia china. Beijing ha creado dos bancos multilaterales separados, el NDB, dominado por BRICS, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con sede en Beijing, que tiene más de 100 países miembros, incluidos 23 países europeos como Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Bélgica. Estados Unidos y Japón no son miembros. El AIIB comenzó operaciones en 2016, casi al mismo tiempo que el NDB. El capital del AIIB asciende a 100.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 30% está suscrito por China, que es el accionista principal. ¿Por qué China creó dos instituciones separadas en lugar de canalizar todo a través del NDB? Porque le da flexibilidad estratégica. El NDB es la institución BRICS, vinculada explícitamente a la visión del sur global de un orden financiero multipolar. El AIIB es una institución aparentemente más neutral que ha atraído membresía europea significativa, lo que le da legitimidad y acceso a capital occidental. China puede usar ambas instituciones según sus necesidades geopolíticas. Y aún así, cuando China realmente quiere financiar infraestructura a gran escala, usa sus propios bancos estatales directamente. El Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China han prestado cantidades masivas directamente a gobiernos extranjeros para proyectos de infraestructura, especialmente bajo la iniciativa del Cinturón y la Ruta. Estos préstamos bilaterales directos le dan a China máximo control y máxima influencia política. Pero el NDB sigue siendo estratégicamente importante, no por su escala actual, sino por lo que representa. Una institución de desarrollo controlada por el sur global que opera según principios diferentes a los de Bretton Woods. Es una institución de construcción de corredores que abre caminos a través de préstamos en moneda local, financiamiento diversificado, garantías y membresía, calibrada a lo largo de los cuales los estados pueden realizar transacciones con menos exposición al poder monetario y legal estadounidense. El segundo componente financiero del ecosistema BRICS es el Acuerdo de Reservas de Contingencia, conocido como CRA por sus siglas en inglés. Fue creado simultáneamente con el NDB en 2014 como un fondo de rescate de 100.000 millones de dólares que los países BRICS podrían usar en caso de crisis de balanza de pagos. En teoría es una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Pero aquí está el problema. En más de 10 años de existencia, el CRA nunca ha otorgado un solo préstamo. Ni uno. Cuando Sudáfrica enfrentó presión fiscal en 2020, en lugar de recurrir al CRA de BRICS, el ministro de Finanzas de Pretoria consiguió un préstamo de 4.3 mil millones de dólares del FMI. Esto resultó en una austeridad extrema, que causó profundo descontento popular con el gobierno de la ANC antes de que el presidente suavizara la política de austeridad social del ministro de Finanzas.
La cumbre BRICS, que terminó en julio de 2025, produjo una declaración evasiva sobre el cierre. En el punto 53, los líderes de BRICS más declaran que el tratado fundacional será revisado y que nuevos miembros podrán unirse al Fondo Monetario BRICS. Sin embargo, esta declaración carece de detalles concretos. Esta evidencia muestra que el CRA sigue siendo, desafortunadamente, mítico e inoperativo. ¿Por qué el CRI nunca se ha activado? Probablemente por varias razones. Primero, activarlo requiere consenso entre todos los miembros de BRICS, y estos países tienen intereses económicos a menudo divergentes. Segundo, el FMI, a pesar de sus condicionalidades, tiene décadas de experiencia en rescates de crisis y procedimientos establecidos que funcionan. Tercero, y quizás más importante, recurrir al CRA en lugar del FMI sería una declaración política significativa que podría antagonizar a Washington en un momento en que el país en crisis es más vulnerable. Entonces, sinteticemos todo lo que hemos cubierto. Los BRICS no lanzaron una moneda que reemplazará al dólar la próxima semana. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que están construyendo es mucho más estructural y, francamente, mucho más amenazante para el orden existente. Están construyendo una infraestructura financiera completa y paralela que permite que el comercio internacional funcione sin dólares, sin SWIFT, sin bancos occidentales, sin ningún punto de control que Washington pueda usar como arma. BRICS-Pay maneja las transacciones de consumo. M-Bridge maneja la liquidación interbancaria. La unidad proporciona una reserva de valor estable respaldada por oro. El nuevo Banco de Desarrollo proporciona financiamiento de infraestructura sin condicionalidades políticas occidentales. Y el yuan chino está siendo cuidadosamente internacionalizado a través del comercio, no de la especulación financiera. Juntos forman un ecosistema completo que es técnicamente funcional, operacionalmente probado y políticamente respaldado por países que representan casi la mitad de la humanidad. El bloque BRICS ahora incluye 10 miembros plenos: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita completó formalmente su membresía en julio de 2025. Además, 13 países firmaron como socios BRICS en la cumbre de 2024. Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Vietnam y Uzbekistán. Estos países representan aproximadamente el 45% de la población mundial y el 35% del Producto Interno Bruto global. Su motivación para desafiar el dominio financiero occidental es multifacética: mayor soberanía financiera, exposición reducida a sanciones estadounidenses y promoción de un orden económico global multipolar. Y los números del comercio sin dólares son asombrosos. Datos presentados en la cumbre de julio de 2025 muestran que aproximadamente el 90% del comercio entre las naciones BRICS ahora se liquida en monedas locales, un aumento dramático desde aproximadamente el 65% hace solo 2 años. Esta cifra refleja principalmente los corredores comerciales más activos. Acuerdos energéticos entre China y Rusia cotizados en yuanes o rublos, corredores comerciales denominados en rupias india entre India, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, y un aumento en líneas de intercambio bilateral que evitan SWIFT. La participación del yuan en el comercio global de divisas alcanzó el 8.5% en septiembre de 2025, un aumento significativo desde el 7% en 2022. Este no es un cambio marginal. Es una reconfiguración estructural del sistema monetario global que está sucediendo en tiempo real. Pero necesitas entender algo crucial. Esto no es el fin del dólar, no en el corto plazo. El dólar todavía representa aproximadamente el 58%
de las reservas de divisas globales, según datos del Fondo Monetario Internacional. Todavía facilita aproximadamente el 80 a 90% del comercio mundial de petróleo. Todavía domina el comercio internacional. Todavía es la moneda más líquida del planeta. Estados Unidos todavía tiene la economía más grande, los mercados financieros más profundos y el ejército más poderoso. Esas ventajas no desaparecen de la noche a la mañana. Lo que estamos presenciando no es una revolución súbita, es una erosión gradual, una transición lenta de un monopolio absoluto a un sistema multipolar. Y la velocidad de esa transición depende de una serie de factores que todavía están en juego. Primero, la cohesión de los BRICS. Esta es una alianza extraordinariamente diversa. China e India tienen disputas fronterizas y han intercambiado fuego. Rusia y China compiten por influencia en Asia Central. Brasil y Sudáfrica tienen sistemas políticos democráticos que pueden cambiar de rumbo con nuevos gobiernos. Arabia Saudita mantiene una alianza de seguridad profunda con Estados Unidos a pesar de explorar alternativas económicas. Jim O'Neill, el economista que acuñó el término BRIC en 2001, ha expresado escepticismo. La idea de que el grupo BRICS alguna vez desafíe al dólar estadounidense es un cuento de hadas mientras China e India permanezcan tan divididas y se nieguen a cooperar en comercio. Funcionarios indios y sudafricanos han declarado que no hay agenda para crear una moneda BRICS ni para reemplazar el rol del dólar. El presidente Putin describió la idea de una moneda BRICS como una idea que no está madura. Pero aquí está el contraargumento. La oposición compartida puede ser una fuerza unificadora poderosa. Las naciones BRICS pueden tener diferencias internas significativas, pero comparten un interés común abrumador: reducir la dependencia de un sistema financiero dominado por Occidente que puede ser armado contra ellos. Y no necesitan estar de acuerdo en todo para lograr ese objetivo específico. Solo necesitan seguir construyendo y usando la infraestructura alternativa que ya han creado. El ministro de Asuntos Exteriores de India advirtió en una cumbre BRICS del año pasado: debemos tener cuidado de asegurar que esta organización no adquiera la imagen de una que está tratando de reemplazar instituciones globales. Mientras tanto, la cumbre de 2025 estuvo notablemente ausente de líderes principales de varios países, entre ellos China, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, lo que sugiere que el organismo no está en la cima de sus agendas inmediatas. Dicho esto, la guerra comercial arancelaria global de Trump ha sido un punto de unión para BRICS. Durante su cumbre en Río, los líderes emitieron una declaración conjunta expresando serias preocupaciones sobre el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales, una clara crítica a la política comercial de la administración Trump. Los miembros también han encontrado puntos en común fuera del ámbito económico, incluso si los han expresado con cuidado. Segundo, la tecnología. Las monedas digitales de bancos centrales y la tecnología blockchain están cambiando fundamentalmente lo que es técnicamente posible en finanzas internacionales. Históricamente, construir un sistema de pagos global requería décadas de inversión en infraestructura física, acuerdos interbancarios, regulaciones armonizadas. Era prohibitivamente costoso y complejo. Pero la tecnología digital reduce dramáticamente esas barreras. Un sistema como MBridge puede ser construido en años, no en décadas. Puede ser actualizado continuamente. Puede agregar nuevos participantes sin reconstruir toda la infraestructura. El Banco Central de Rusia ha estado trabajando en crear el rublo digital, una moneda digital de banco central que se espera entre en circulación completamente en 2025. China ya tiene su yuan digital operativo y escalándose rápidamente. Brasil está desarrollando su real digital. La tecnología favorece al desafiante, no al titular.
y esa es una mala noticia para el dominio a largo plazo del dólar. Tercero, y quizás más importante, la voluntad política de Estados Unidos de abordar sus propias vulnerabilidades estructurales. El dilema de Triffin sigue sin resolverse. Estados Unidos todavía tiene déficits comerciales masivos. Todavía está acumulando deuda a niveles insostenibles. La deuda nacional estadounidense ahora supera los 36 billones de dólares, más del 130% del Producto Interno Bruto. Los pagos de intereses sobre esa deuda son ahora la partida de gasto de más rápido crecimiento en el presupuesto federal. En algún punto, los acreedores extranjeros comenzarán a preguntarse si Estados Unidos realmente puede pagar esa deuda. Y cuando esa pregunta se vuelva lo suficientemente urgente, la demanda de dólares colapsará sin importar qué alternativas existan. Estados Unidos necesita abordar sus desequilibrios fiscales y comerciales estructurales, pero hacerlo requeriría cambios políticos dolorosos que ningún partido estadounidense parece dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si eres inversor, significa que necesitas estar pensando en un mundo donde el dólar ya no es el rey indiscutido. Eso no significa vender todos tus activos en dólares. Significa diversificación. Significa considerar exposición a otras monedas, a oro, a activos que retendrán valor en un sistema monetario multipolar. Una encuesta del Instituto CFA realizada en julio de 2024 encontró que el 63% de profesionales financieros globales creen que el dólar perderá su estatus de moneda de reserva en los próximos 5 a 15 años. Entre encuestados de países BRICS, esa cifra sube al 72%. En India, el 84% cree que el dólar perderá dominio. Estos no son economistas radicales o teóricos de conspiración. Son profesionales financieros trabajando en los mercados globales todos los días. Si eres propietario de negocio involucrado en comercio internacional, significa que necesitas empezar a prestar atención a sistemas de pago alternativos. BreaksPay, Enbridge y otros rieles financieros emergentes podrían ofrecerte costos de transacción más bajos, liquidación más rápida y menos exposición a riesgo de sanciones. Las empresas que sean primeras en adaptarse tendrán ventajas competitivas. Si eres un ciudadano común tratando de proteger tus ahorros, significa entender que la moneda en la que mantienes tu riqueza es una decisión estratégica, no solo una conveniencia. La inflación, la devaluación de la moneda y los controles de capital son riesgos reales en un mundo de transición monetaria. El dólar se ha depreciado alrededor de un 9% en 2025, mientras que las principales monedas latinoamericanas se han apreciado, en promedio, un 6%. El real brasileño subió 11%. El peso mexicano, 9.2%. La diversificación ya no es solo para los ricos. Es una necesidad financiera básica. Y si eres alguien interesado en geopolítica y el futuro del orden global, significa que estamos entrando en una era de competencia monetaria que no hemos visto desde la década de 1930. La última vez que el sistema monetario global se fragmentó, el resultado fue la Gran Depresión, el colapso del comercio internacional y eventualmente la Segunda Guerra Mundial. Esta vez podría ser diferente. La tecnología es mejor. Las economías están más interconectadas. Los líderes están más conscientes de los riesgos. Pero tampoco hay garantías. La historia monetaria está llena de transiciones que parecían manejables, hasta que repentinamente no lo fueron. El colapso de Bretton Woods en 1971 fue ordenado y gestionado precisamente porque Nixon actuó antes de que la crisis se volviera inmanejable. Si esperamos demasiado, si dejamos que las tensiones se acumulen demasiado, la próxima transición podría ser mucho más caótica. Lo que está claro es esto. El mundo que emerge de esta transición se verá fundamentalmente diferente
del mundo que hemos conocido. Durante 80 años, el dólar ha sido el idioma universal del dinero. Ha sido el pegamento que mantuvo unida a la economía global. Ha sido la fuente del poder estadounidense y el fundamento del orden internacional liberal. Ese monopolio está terminando, no de forma instantánea, no dramáticamente, sino gradualmente, inexorablemente, estructuralmente. Los BRICS están construyendo alternativas. Los bancos centrales están diversificando. Los países están encontrando formas de comerciar sin dólares. Y cada año que pasa, el dominio del dólar se erosiona un poco más. La pregunta no es si el sistema está cambiando, es qué tan rápido cambiará y qué mundo emergerá del otro lado. Un sistema monetario multipolar podría ser más estable, con menos dependencia de las políticas de un solo país. O podría ser más fragmentado, con bloques monetarios compitiendo y el comercio global fracturándose en zonas económicas separadas. Lo que es seguro es que ignorar este cambio ya no es una opción. El lanzamiento del ecosistema financiero BRICS, el crecimiento de Membridge, la compra masiva de oro por bancos centrales, el colapso del sistema del petrodólar, todo esto está sucediendo ahora. No en algún futuro hipotético. Ahora. Y la velocidad del cambio está acelerando. Hace 5 años, la idea de que Arabia Saudita aceptaría yuanes por petróleo era impensable. Hace 3 años, Enbridge era un piloto experimental que había procesado 22 millones de dólares. Hoy ha procesado más de 55.000 millones. Hace 2 años, Rusia y China liquidaban aproximadamente el 50% de su comercio en monedas locales. Hoy es 95%. La trayectoria es clara, la dirección es innegable. El monopolio del dólar está terminando. Lo que viene después es la pregunta más importante en finanzas globales. Y la respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro del dinero, sino el futuro del poder, la geopolítica y el orden económico global. La era de la supremacía indiscutida del dólar ha terminado. El mundo multipolar financiero está emergiendo. Y todos necesitamos prepararnos para lo que eso significa.